Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de trading. Estamos con un nuevo video, esta vez referente a hablar sobre la introducción al trading y a los mercados financieros. Anteriormente habíamos subido un video referente a este tema, pero el sonido quedó un poco bajo, así que he decidido subir nuevamente un video referente a este tema. Así que espero que les guste y vamos a iniciar, pero no sin antes invitarlos, si aún no se han suscrito a nuestro canal, que se puedan suscribir para seguir creciendo en esta comunidad y que nuestro canal siga creciendo también. Así que gracias a todos por su apoyo y vamos a comenzar. Vamos a ir a nuestra primera lámina referente a los mercados financieros y sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que nos podemos enfrentar en este tipo de inversiones, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de estas características que contienen los mercados financieros. Entre sus fortalezas está la alta liquidez que pueden generar cualquiera de los rubros de los que tienen los mercados financieros. También está el alto volumen que se podría dar en los instrumentos financieros y en ciertas horas, sobre todo cuando abren las bolsas europeas y sobre todo la bolsa americana, que es la que tiene un mayor volumen de transacciones intradiarias. También veamos que es un mercado descentralizado. Y otro punto muy importante, que hoy en día se requiere de una inversión mínima para operar y aperturar una cuenta en los mercados. Hoy en día se puede aperturar una cuenta con $500, con $250. Anteriormente y años atrás, este tipo de inversión se requería alrededor de $25,000, $30,000 en los años 70, en los años 80, para poder abrir una cuenta en alguna corredora y poder especular en los mercados. Otra de las fortalezas que tienen, sobre todo los capitales pequeños, y bueno, todos los capitales, es que se tiene un apalancamiento. Hay algunos brokers que tienen un apalancamiento 1.200, otros 1.300 y hasta 1.400, ¿verdad? Entonces ese apalancamiento nos puede servir para que nosotros que somos trader independiente y que no tenemos capitales altos, podamos poco a poco ir incrementando nuestras inversiones, ¿verdad? Así es que si aún no saben cómo es la parte del apalancamiento, en un futuro vamos a subir un video hablando referente a profundidad más sobre este tema. Entre las oportunidades está la parte de la conexión a los mercados a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros podemos hacer trading si estamos de viaje, si estamos en otro país, si estamos en Europa, si estamos en Asia, si estamos en Estados Unidos. Si hemos salido de nuestro país de origen, nosotros podemos realizar nuestro trading si tenemos un buen host y tenemos una buena conexión a internet. Entonces eso es lo primordial y lo principal para poder desarrollar nuestro trading. Eso es una de las buenas oportunidades que podemos tener, un negocio online, ya sea personal, un negocio personal online, y que nosotros podamos operar en cualquiera de las sesiones que nos puede brindar el mercado. También importante las rentabilidades que nos pueda brindar el mercado a largo plazo, ¿verdad? Sabemos que si nosotros somos disciplinados y tenemos un plan de trading bien definido, a largo plazo nosotros podemos tener unas buenas rentabilidades y en un futuro poder duplicar nuestro capital inicial, duplicarlo y hasta llegarlo a triplicar si nosotros somos constantes y tenemos la visión a futuro, ¿verdad? Entonces también está la parte de los eventos macroeconómicos que nosotros podemos aprovechar para
aprovechar esta volatilidad y este impacto en los mercados de este tipo de noticias y nosotros poder aprovechar ese volumen en cualquiera de los instrumentos financieros que sea impactado por esta noticia o estos eventos macroeconómicos y sacar una buena rentabilidad y buenos beneficios para la suma de nuestro capital. También es muy importante llevar una buena administración del riesgo para no tener problemas más adelante o a futuro nuestra cuenta pueda sufrir algún problema de más que todo de margen para la continuidad de la operativa intradiaria en nuestra cuenta de trading. Entre las debilidades que yo encuentro en este tipo de mercados son a veces los retornos de inversión que queremos nosotros y los inversores rápidamente. Creo que eso muchas veces nos puede jugar en contra. Sabemos que estamos operando en uno de los mercados más estresantes y en uno de los mercados que conlleva un riesgo bastante alto, así que tenemos que tener la serenidad y controlar el riesgo para perdurar en el largo plazo en los mercados. Si no, seremos rápidamente sacados del mercado, ya que nos podríamos quedar sin capital. Entonces a veces nos juega mal el querer tener ganancias demasiado rápido y demasiado pronto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la paciencia y la tolerancia para ir incrementando poco a poco nuestros capitales. Entonces creo que esa es una de las debilidades que nosotros como trader vivimos y en algún momento podemos pasar, ¿verdad? Entonces otro de ellos es la parte psicológica. Hay muchos traders profesionales que dicen que la parte psicológica juega casi que el 80% de las posibilidades de seguir sobreviviendo en este mundo, y el 20% es ya la parte estratégica de nuestra inversión, ¿verdad? ¿Por qué la parte psicológica es importante? Porque aquí cuando tú operas ya en real, tú ya estás invirtiendo con dinero real, ya juega la parte de los miedos, también surgen muchas dudas: si hice esta operación bien, si la abrí en el precio que debía de ser, etcétera, etcétera. Entonces es un conjunto de emociones que todo trader y que todos los traders sufrimos y que debemos de controlar día a día cada vez que operamos, ¿verdad? De tener la serenidad, tener la tranquilidad para ver números en rojo y ver números en positivo, ni asustarse por ver números en rojo, ni alegrarse por ver números positivos. Entonces siempre tener la tranquilidad y la serenidad y ser bastante fríos a la hora de operar, ¿verdad? Porque si ustedes en algún momento llegan a tener una racha negativa de transacciones, que a todos nos ha llegado y a todo trader le llega, eso no significa que tú eres un mal trader, ¿verdad? Eso no significa que tú no estás hecho para esto. Si a ti te gusta la parte de la inversión, si te gusta leer, si te gusta estar bien informado, entonces puedes tener una carrera a largo plazo en el trading. Pero siempre tenemos que tener ese equilibrio. También si tienes una racha ganadora de operaciones, eso no significa que eres un excelente trading, ¿verdad? Entonces llega un momento en que llegan las operaciones negativas y hay que tener siempre un equilibrio para poder sobrellevar el trading y una buena administración de nuestro capital, sobre todo, ¿verdad? Entre las amenazas que yo considero son la sensibilidad de los eventos mundiales. Por ejemplo, y la más conocida que estamos viviendo actualmente mundialmente es la parte de la pandemia, ¿verdad? Que ha afectado desde febrero, ha venido afectado bastante todos los mercados bursátiles y todos los rubros, ¿verdad? Ya fue afectado petróleo, todas las divisas, materias primas, oro, plata, todo ha sido afectado por esta
por este evento mundial que es la pandemia. Entonces, esas son una de las amenazas con las que siempre y nuestro capital está expuesto en este tipo de mercados, ¿verdad? Y otros pueden ser los eventos inesperados. Ya puede ser que el día de mañana pase algún acto terrorista en Estados Unidos, en Europa, o pueda haber algún terremoto en Asia que genere un tsunami y tenga afectación a China, a Japón, etcétera, etcétera. Entonces todos esos eventos inesperados también conlleva un impacto en todas las bolsas, ya sea asiática, europea o americana, ¿verdad? Entonces todas estas amenazas, nosotros como traders estamos expuestos y nuestro capital y nuestra inversión está expuesta. Por lo tanto, por eso siempre digo, debemos de llevar una buena administración del capital y sobre todo tener mucha paciencia y mucha tolerancia para lo que vaya sucediendo día a día en los mercados, porque no sabemos qué pueda pasar el siguiente mes y tenemos que tener mucha paciencia para poder hacer una buena gestión de trading. Entonces considero yo que estas son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que nos podemos encontrar en los mercados financieros. Vamos a avanzar y vamos a continuar y vamos a hablar de quiénes operan los mercados y quiénes son los principales actores, sobre todo en la parte de los mercados de divisa, que es en el que mayormente nosotros personalmente nos centramos. Los principales actores son los bancos centrales mundiales. También está, por ejemplo, en Estados Unidos está la Reserva Federal, que es uno de los que tienen mayor impacto en los mercados y en las bolsas mundiales. También hay bancos comerciales, bancos de inversión, intermediarios, fondos de pensiones, fondos de cobertura, corporaciones internacionales, compañías de seguro, y ya por último, están al final de la cola de todos estos grandes inversores, están los particulares privados, que son los traders independientes, como nosotros, que invertimos nuestras cuentas personales e invertimos en los mercados, ya sea en mercado de divisas, materias primas, índices, criptomonedas y acciones, ¿verdad? Entonces ahí entramos nosotros. Una también de las características importantes es que ya el volumen intradiario de comercialización, en ejemplo, en el mercado de divisas, ya ahí hablamos de trillones. Aquí ya no estamos hablando de miles ni de millones, aquí estamos hablando de trillones en comercialización intradiaria de divisas. Entonces, por eso es que es uno de los mercados con mayor volumen y mayor liquidez, y que muchos de los traders eligen para comenzar a crecer sus capitales. Pero eso también conlleva que es uno de los mercados que tiene mayor riesgo. Por ello, siempre tenemos que tener una buena administración y un riesgo equilibrado para no sufrir más adelante en nuestras cuentas, ¿verdad? También es otra de las características, es que es un mercado abierto, es un mercado que está a las 24 horas del día abierto, los 5 días de la semana, ¿verdad? El mayor volumen, como les comentaba, se lo llevan los bancos centrales mundiales, ¿verdad? El 87% del volumen es interbancario y el 13% ya entran los mercados minoristas, como ya pueden ser los fondos de pensiones, los fondos de cobertura, compañías de seguros, etcétera, etcétera, que ellos ya manejan ya millones, 5 millones, 10 millones, 50 millones y hacen transacciones. Ya a ellos se les considera como mercados minoristas, ¿verdad? Entonces, estos son los principales actores que operan en los mercados y que le dan volumen y liquidez a los diferentes rubros de los mercados financieros. Vamos a continuar y vamos a ver cuáles son los principales activos financieros con los que ustedes pueden operar. Entre ellos está en la parte de las divisas, está euro dólar, está dólar yen, dólar canadiense, libra dólar, australiano dólar y euro yen, que son los principales pares que tienen mayor volumen y liquidez
en el rubro de divisas. En la parte de materias primas está los que tienen mayor liquidez, está oro, plata y petróleo, y la parte de los índices, los que tienen mayor volumen y liquidez son el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, el DAX alemán, el FTSE inglés y el IBEX español, ¿verdad? Todos ustedes, la mayoría de traders pueden operar en cualquiera de estos activos financieros. Importante que la parte de las materias primas, yo considero que se deben de operar con cuentas mayores a $5,000. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las materias primas conllevan, y cuando tú haces una transacción al mercado, requiere bastante margen de tu capital, y si tu cuenta es pequeña, alrededor de $1,000 o $1,500, entonces puede hacer que en alguna reversión de mercado que pueda tener cualquiera de estos activos, tu cuenta no pueda soportar algún tipo de reversión. Entonces hay que tener mucho cuidado si ustedes tienen una cuenta pequeña para operar este tipo de rubro, ya sea oro, plata o petróleo, ¿verdad? Porque requieren bastante margen de tu capital. Mayormente, si ustedes están iniciando en el trading, ustedes pueden, considero yo, que comenzar con el área de divisas y agarrar algunos, por ejemplo, algunos pares como euro dólar y libra dólar, que les pueden funcionar para que ustedes puedan comenzar a hacer su trading y enfocarse en dos pares. Es posible también que ustedes se puedan concentrar. Hay muchos traders cuando inician se concentran en un solo par. Por ejemplo, en el euro dólar empiezan a conocer cómo son los movimientos, cuáles son los puntos máximos, los puntos mínimos, y comienzan a familiarizarse con este par de divisas, y cuando ya más o menos lo conocen, pues se van a otro par, por ejemplo libra dólar, y lo empiezan a conocer, y así poco a poco van abriendo su cartera de activos en los que ustedes puedan operar. Entonces eso es lo que yo les recomiendo, que ustedes primero empiecen con uno o con dos pares, y que los conozcan muy bien, para que ustedes agarren la confianza para empezar a operar, y poco a poco empiecen a estudiar otros activos financieros, ¿verdad? Pero principalmente estos son los activos en los que ustedes pueden operar. Hoy en día también ya está la parte de las criptomonedas. Ustedes pueden invertir en Bitcoin, en Ethereum, etcétera, etcétera. Hay varios rubros en esta parte, igual en las acciones, ¿verdad? Ustedes pueden invertir en bolsa y pueden invertir, allá hay brokers que te dan la opción de poder invertir en Apple, en Facebook, en Amazon, en Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces hay una diversidad de rubros financieros y de activos financieros en los que ustedes pueden invertir. Entonces los principales, y personalmente en los que nos operamos nosotros, son la parte de divisas, materias primas e índices, ¿verdad? Vamos a continuar. Y cuáles son las principales bolsas mundiales. Aquí les he traído yo un pequeño ejemplo para que vean más o menos el movimiento intradiario de transacciones que se hacen. Por ejemplo, iniciamos con la sesión asiática. Está la bolsa de Tokio, la bolsa de Shanghái y la bolsa australiana. Estas son las bolsas que abren cuando abre la sesión asiática. Más o menos para que tengan una idea, la bolsa de Tokio está valorada más o menos en 3.1 trillón de dólares, ¿verdad? Es bastante dinero, y su volumen de comercialización ronda los 1.56 trillones de dólares. La bolsa de Shanghái está valorada en 2.07 trillones de dólares y su volumen de comercialización es de 1.69 trillones de dólares diarios, ¿verdad? Esto es lo que mueven estas bolsas, y son las principales bolsas mundiales que afectan los mercados y que hacen las transacciones y que generan el volumen y la liquidez en
en los mercados financieros. De ahí pasamos a la sesión europea, donde está la bolsa de Frankfurt, la bolsa de Londres, la bolsa de Madrid, y ahí están más o menos los valores. Por ejemplo, la bolsa de Londres está valorada en 2.20 trillones de dólares y su movimiento de comercialización intradiaria es de más o menos alrededor de 1.48 trillones de dólares. Este es muy importante y por eso les decía que ustedes pueden operar, por ejemplo, el euro dólar, y otra divisa muy buena que ustedes pueden operar es la libra dólar, ¿verdad? Entonces, y por último, ya para finalizar, entra la sesión americana con la bolsa con la apertura americana, entra la bolsa de Wall Street, que es la más grande a nivel mundial, ¿verdad? Está valorada en 9.57 trillones de dólares y el movimiento intradiario que tiene alrededor de esta bolsa es de 7.99 trillones de dólares. Imagínense la cantidad de movimientos y de dinero que se mueve a nivel mundial en las diferentes bolsas y en los diferentes activos financieros. Entonces tenemos acá una buena oportunidad para hacer crecer nuestros capitales si nosotros tenemos paciencia, tenemos un plan y unos objetivos definidos para ir incrementando nuestro capital, ¿verdad? Entonces, como les digo a muchos de mis inversores, y a muchos de mis amigos, es que aquí tenemos una buena cantidad para invertir, y el pastel es bastante grande para todos, ¿verdad? Y nosotros nada más, los inversores pequeñitos, estamos sacando una partecita, casi que una micropartícula de todos estos trillones de dólares que se manejan a nivel mundial. Entonces tenemos un alto potencial para crecer nuestros capitales si tenemos paciencia y somos perseverantes e ir incrementando nuestros capitales en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces estas son las principales bolsas mundiales para que ustedes las conozcan y sepan más o menos el volumen de dinero que se mueve y que se comercia en los diferentes mercados y en las diferentes sesiones. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son los horarios de mercado? ¿Cuáles son los mejores horarios de mercado? Como pueden ver, está la sesión asiática, la sesión europea y la sesión americana. Por ejemplo, en el caso de nuestro país en Centroamérica, específicamente en El Salvador, las bolsas, el mercado abre el domingo a las 3 p.m. y cierra el viernes a las 3 p.m. Es un mercado, como les comentaba, que está abierto las 24 horas del día. La bolsa más o menos de Sydney abre a las 4 p.m., Tokio abre a las 6 p.m., la de Londres y la europea abre a las 12, y la americana y la más fuerte, la de Nueva York, abre alrededor de las 6 de la mañana. Más o menos les voy a indicar las horas en las que ustedes pueden operar y hay un mayor volumen. En la sesión asiática, el mayor volumen se genera en Centroamérica y en nuestro país de El Salvador alrededor de las 6:30 a 8:30 de la noche. En la sesión europea, la mejor hora para hacer transacciones son de la 1 de la mañana a 3:30, 4 de la mañana. En ese lapso ustedes pueden generar y hacer un par de transacciones que les puedan generar utilidades para su capital. Y la mejor hora y la mejor sesión es la americana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos que la bolsa de Nueva York es la que mueve y la que tiene un mayor volumen y una mayor liquidez, moviendo casi 7 trillones de dólares. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprovechar y entrar. Aparte hay un traslape entre el cierre de la sesión europea y la apertura de la sesión americana. Entonces muchos traders aprovechan esta
este traslape de estas dos sesiones para lograr ingresar, porque es donde se concentra el mayor volumen intradiario. Entonces esas horas son de las 6:30 de la mañana alrededor de las 9:30 a 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces en ese rango ustedes pueden invertir y es la mejor hora para hacer trading, ¿verdad? Otro de las características es que en marzo se marca la tendencia anual que va a tener el año. A mediados de año, por ejemplo en estas fechas, alrededor finales de agosto, mediados de agosto, nosotros ya podemos tener definidos los mínimos y máximos con los que se trabaja lo que resta del año, ¿verdad? Esos son algunos de los puntos y características importantes que ustedes poco a poco pueden ir conociendo más adelante. Vamos a ver si más adelante podemos ir ampliando más nuestro contenido para ir enfocándonos más en alguna de estas características, para expandirlas y explicarlas un poco más. Pero en sí estas son las principales sesiones americanas y estos son los horarios en los que ustedes pueden operar, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a hablar un poco sobre el calendario económico. Hoy en día hay muchos traders que están iniciando y que hay muchos que desconocen que existe un calendario económico preestablecido para la parte de las divisas. Entonces ya hay un mercado establecido, perdón, un calendario establecido donde nos dice el calendario económico qué hora, qué divisa, la importancia y cuál va a ser el evento macroeconómico que va a afectar los mercados, en este caso el mercado de divisas. Por ejemplo, aquí podemos ver en pantalla, estas son las horas en las que van a salir estas noticias macroeconómicas. Está la hora, está la divisa que va a ser afectada, por ejemplo en este caso el euro, aquí tenemos el dólar, y también está la importancia del evento macroeconómico, ya sea un discurso, un dato que va a salir, un dato macroeconómico, algún informe, etcétera, etcétera. Aquí les va a salir los eventos del día, ¿verdad? Entonces hay eventos que son muy importantes y que son de alto impacto que están en la semana, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y saber a qué horas van a salir los eventos macroeconómicos de alto impacto para nosotros no operar en ese lapso de tiempo, o si nosotros operamos, hay traders ya profesionales que se dedican a operar, que ellos operan el evento macroeconómico, o sea, viene el evento macroeconómico de alto impacto y lo que hacen ellos es antes, unos 10 minutos antes, hacen un previo análisis de qué es lo que cómo podría salir la noticia, se investigan bien y en base a lo que ellos han investigado hacen una compra, una venta, y cuando sale la noticia de alto impacto que genera bastante volumen, ellos entran y aprovechan esa subida o esa bajada y cierran sus operaciones y ya salen con unas ganancias específicas, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros no sabemos a qué hora van a salir esos eventos y tenemos transacciones en el mercado, puede ser que esto nos pueda llevar a unas pérdidas considerables en nuestra cuenta. Así que para todos aquellos traders que están iniciando, pues existe un calendario económico, lo pueden ir a buscar. Por ejemplo, yo siempre me apoyo con la plataforma de Investing. Hay diferentes fuentes principales que ustedes pueden tener. Una de ellas, y las que yo ocupo, son Bloomberg, la segunda es Investing, y creo que es la principal que yo utilizo porque hay noticias, está constantemente actualizado con noticias económicas, noticias de última hora. También hay análisis ya de profesionales que te pueden guiar y te pueden dar un concepto de cómo se puede mover cualquier activo financiero. Por ejemplo, el euro, ellos hacen un análisis de cómo se podría mover el euro al mediano y corto plazo. Entonces eso ya te sirve a ti
para apoyo y para que tengas más herramientas para saber si comprar o vender en ese activo financiero que tú estás en el que tú estás invirtiendo, ¿verdad? Entonces creo que esta es una herramienta bastante buena. Aparte de ello tiene la aplicación para Android y ustedes la pueden tener en el teléfono, así que se las recomiendo para todos aquellos que están empezando en el trading. Se las recomiendo y ahí ustedes pueden comenzar a estudiar, y ahí está el calendario económico de cómo se puede mover y cuáles son las noticias que van a impactar a los mercados. Y por último también está la herramienta de Twitter, que ustedes pueden seguir algunas cuentas que hablen sobre bolsa. Ustedes pueden buscar algunas cuentas en Twitter sobre finanzas, que es muy importante y que dan una información. También pueden seguir a líderes mundiales. Yo, por ejemplo, últimamente sigo bastante a Donald Trump, porque nos acercamos a las elecciones de noviembre, y a veces él coloca algún tweet que puede generar un alto impacto en los mercados o un movimiento en el mercado. Entonces hay que estar bastante pendiente, por ejemplo, de algunas principales de los principales actores, como por ejemplo Donald Trump, la presidenta del Banco Europeo, Lagarde, o el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell. Ustedes lo pueden estar siguiendo para estar estar bastante actualizado referente a lo que es la economía mundial, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan que existe un calendario económico en el cual se pueden apoyar. ¿Qué plataforma utilizamos para desarrollar nuestro trading? Nosotros, y personalmente, utilizo lo que es la plataforma MetaTrader 4. Es una de las plataformas más populares entre la mayoría de los inversores que invierten, ya sea divisas, materias primas, índices, criptomonedas, hasta acciones hoy en día. Utilizamos esta herramienta porque es fácil de configurar, trae una variedad de gráficas en las que nosotros nos podemos apoyar, podemos personalizar nuestras gráficas. Tiene también una variedad de indicadores, la posibilidad de incorporar un sistema de trading. Ustedes pueden diseñar su propia plantilla de trading y adaptarla a otros activos financieros, ¿verdad? Entonces, y por último también tiene la plataforma para Android y iPhone. O sea, ustedes pueden instalar esta herramienta en su celular, y ustedes pueden seguir cómo van sus transacciones en el celular. Yo recomiendo siempre que ustedes hagan sus análisis en una computadora, en una pantalla grande, para que ustedes puedan observar los gráficos. El celular nada más nos sirve para ir viendo cómo van nuestras transacciones, o para ver cómo están los precios en los activos financieros. Pero siempre recomiendo que ustedes, cuando vayan a hacer trading, siempre lo vean en un monitor grande, para que puedan tener el gráfico en pantalla y ustedes puedan hacer muy bien su análisis para abrir su operación. Anteriormente, y muestro esta imagen, anteriormente lo que se hacía es que se hablaba por teléfono para abrir una operación al mercado, ¿verdad? Entonces tuve la oportunidad de estar en un seminario con un trader profesional, ya alrededor de 70 años tenía este señor, ya mayor de edad, y que seguía operando en los mercados. Y él decía que en su época, él hablaba de la dificultad de que era abrir una cuenta. O sea, se tenía que tener un buen capital para abrir una cuenta, y él nos comentaba que ahora nosotros tenemos la posibilidad, con cuentas de alrededor de $1,000, de $2,000, de abrir una buena cuenta y poco a poco ir subiendo nuestros capitales, ¿verdad? Entonces, y lo otro que mencionaba él, que
y de las ventajas que mencionaba, que ahora hay diferentes plataformas que en cuestión de microsegundos nosotros podemos comprar o vender, y nuestra operación entra al instante, en cuestión de microsegundos, al mercado. Antes a ellos les tocaba que hablar por teléfono para abrir una operación, llamar a la corredora, y en todo lo que hablaban y esperaban 2 minutos que les contestara la corredora, ya el precio se había movido al precio que ellos deseaban entrar. Así que tenemos esa oportunidad nosotros de hoy en día de operar en los mercados y tener ese acceso que antes era más que todo para las personas que tenían un buen capital, ¿verdad? Así que la plataforma que utilizamos es MetaTrader 4. Ok, vamos a continuar. Y ¿cómo operamos en los mercados? Ya sabemos que ya tenemos una plataforma, pero también existe lo que es el broker, y es la corredora, ¿verdad? Que lo que hace el broker o la corredora es la que se encarga de darnos el acceso a los mercados, ¿verdad? Es nada más como el intermediario entre nosotros los traders y el mercado, ¿verdad? Entonces es como el puente que nos da el acceso a ya sea a los instrumentos financieros de divisas, materias primas, criptomonedas, acciones e índices, ¿verdad? Entonces hay brokers que tienen una diversidad de productos. Hoy en día hay unos que solo se dedican a la parte de acciones, hay otros brokers que te pueden brindar la parte de acciones, divisas, materias primas e índices. Hay otros brokers que solo se dedican a la parte, posiblemente a la parte de las monedas virtuales como Bitcoin, etcétera, etcétera. Ahí va a depender del broker que ustedes elijan. Como pueden ver ustedes acá, hoy en día han salido una cantidad de brokers en los que ustedes pueden aperturar una cuenta. Entonces tienen que tener el cuidado de seleccionar un buen broker, ¿verdad? Entonces, pero lo que es el broker o corredora es nada más el intermediario entre nosotros y los mercados financieros, ¿verdad? En un próximo video vamos a hablar un poco más sobre este tema, que es bastante importante, ya que hay que tener para seleccionar un buen broker hay que tener ciertos aspectos y características que ustedes deben considerar y que son muy importantes. Por ejemplo, las comisiones que ellos te cobran. Hay unos que no cobran comisiones, hay otros que cobran comisiones un poco más bajas, hay otros que cobran comisiones un poco más altas. También la parte de los swap, cuánto te van a cobrar por tener abierto una operación X cantidad de días o X cantidad de tiempo, ¿verdad? También si te dejan abrir, si nos permiten abrir operaciones bidireccionales en un activo financiero, por ejemplo en euro abrir una compra y una venta. Hay muchos brokers que no lo permiten. Hay ahora hoy en día que ya poco a poco hay ciertos brokers que sí te van permitiendo las operaciones bidireccionales, y así hay otras características que se deben de tomar en cuenta. También la parte del soporte, que sea bastante bueno y que sea en inglés o en español, ¿verdad? Para nosotros, que sea accesible y que te respondan rápido. Entonces hay muchos aspectos que ustedes deben de considerar antes de abrir una cuenta en cualquiera de estos brokers, ¿verdad? Hay brokers muy buenos y hay brokers que hay que tener mucho cuidado. Para ello existen también organismos reguladores que se enfocan en auditar todos estos brokers que yo les menciono, porque hoy en día están saliendo con la tecnología, están saliendo una cantidad de brokers en los que ustedes pueden abrir una cuenta. Hay brokers que hasta por abrir una cuenta, por ejemplo, de $100 te dan una bonificación. A esos brokers hay que tener mucho cuidado porque ¿cómo se llama?
hay que tener mucho cuidado porque a veces puede ser que tú deposites tu capital y posteriormente te puedan decir que han congelado tu cuenta o de repente se puede congelar tu cuenta o tu capital puede desaparecer. Hay un montón de sinfín de cosas que te podrían pasar y que pueden pasar y que han pasado ya a ciertos traders. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, con qué broker abrimos o con qué corredor abrimos nuestra cuenta y depositamos nuestro capital. Entonces entre los organismos reguladores están, entre ellos está la FCA, está ESMA, que es la autoridad reguladora de los mercados financieros europeos, ¿verdad? Entonces ellas se encargan de que todos los brokers estén registrados en ellos, en estas instituciones, para que sean auditados, ¿verdad? Y así cualquier cliente, cualquier trader pueda reclamar si se llega a dar algún caso como el que ya les he mencionado, ¿verdad? Entonces es importante que cuando ustedes abran una cuenta, estos brokers donde ustedes vayan a aperturar estén debidamente regulados. Y para la parte de Australia está ASIC, ¿verdad? Para la parte de nosotros que somos de Latinoamérica, muchos de nosotros tenemos cuentas en Europa, y hay otros traders que tienen cuentas en Australia, ¿verdad? Entonces hay que nada más asegurarnos que estén debidamente regulados este tipo de corredoras, ¿verdad? Entonces, como les menciono, hoy en día hay una cantidad y un sinfín de corredoras que están saliendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a depositar nuestro capital, ¿verdad? Entonces estas son algunas de las características importantes que ustedes pueden observar y que pueden tener. Hay muchos organismos reguladores también que no los he puesto, pero en España hay otros reguladores y ustedes pueden investigar porque hay diferentes ¿cómo se llama? Hay diferentes instituciones reguladoras que están en cada uno de los países y que son bastante buenos. Lo importante es que estén debidamente reguladas, y estas son una de las más respetables a nivel mundial, y sobre todo en Europa es la autoridad principal para todos los brokers, ¿verdad? Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de abrir una cuenta. Sobre todo eso es lo más importante que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de abrir, de empezar a hacer trading, ¿verdad? Ya vimos algunas de las fortalezas, las oportunidades que nos brindan los mercados, también las debilidades y amenazas con las que nos podemos encontrar y con las que está expuesto nuestro capital, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucha paciencia y hacer una buena gestión del trading de nuestra cuenta. También cuáles son los principales actores, quiénes son los principales que generan el mayor movimiento y volumen en los mercados. Ya vimos que son los bancos centrales. También cuáles son los activos financieros en los que ustedes pueden comenzar a operar. También las principales bolsas mundiales. Ya vieron ustedes el movimiento comercial que se da intradiario, que ya estamos hablando ya no hablamos de millones, sino que estamos hablando de trillones de dólares que se mueven en el mundo y en las bolsas mundiales. Los horarios de las sesiones, ya vieron ustedes cuáles son las sesiones, la asiática, la europea y la americana, y cuáles más o menos son las mejores horas para poder operar. También importante, antes que ustedes vayan a iniciar en su día a día, cuando vayan a abrir, cuando piensen abrir operaciones, siempre chequen el calendario económico para que no se vayan a encontrar con una noticia de alto impacto y que pueda dañar su capital y que puedan sufrir pérdidas considerables. Entonces siempre antes de operar cada día, yo por lo menos personalmente veo
cuál es en el calendario, a qué hora van a salir las noticias de alto impacto, y así yo estoy preparado en mi trading, ¿verdad? Entonces también la plataforma operativa que nosotros operamos, el broker, ¿verdad? Que ya vimos que es nada más el intermediario entre nosotros y el mercado. Y cuáles son los organismos reguladores que rigen a este tipo de corredoras, ¿verdad? Así que todos estos conceptos es muy importante que ustedes los tengan en cuenta a la hora de comenzar a hacer su trading, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña introducción al trading y a los mercados financieros. Espero que les haya gustado este contenido. Si les gustó este contenido, pues espero que me regalen un like y que se puedan suscribir al canal para seguir creciendo y pues ir subiendo un poco más de contenido referente al trading, ¿verdad? Entonces, si les gustó el contenido también o quieren que subamos algún contenido en específico que ustedes desean reforzar, entonces me lo pueden dejar en la parte de los comentarios para así nosotros ir evaluando e ir enfocándonos también en esos temas que a ustedes les interesen y que nosotros podamos enfocarnos más. Así que espero que les haya gustado el video, que les sirva de soporte, que esa es nuestra finalidad, y que se haya logrado comprender todo lo que conlleva la parte del trading y los mercados financieros. Así que llegamos hasta acá y nos vemos en un próximo video. Saludos.